claridad de tu vida se basa en la claridad de tus pensamientos. Muy buenas tardes, en esta oportunidad vamos a hablarles sobre el pensamiento y distorsiones del pensamiento. Los integrantes del grupo son Calcina Cotizaca, Katy Lisbeth, Yami Quispe, Jacqueline Senia, Quispe Batallanos, José Fernando, Quispe Miranda, Yuxe Olge y mi persona, Apazamamani Breni Kimberly. Pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es la operación intelectual del carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Bueno, también el pensamiento es una función psíquica en la virtud en la cual un individuo usa representaciones, estrategias y operaciones frente a situaciones o eventos de orden real, ideal o imaginario. Tipos del pensamiento. En esta oportunidad vamos a mencionarles 5 tipos de pensamiento, en las cuales serían pensamiento deductivo, pensamiento inductivo, pensamiento lógico, pensamiento creativo y pensamiento suave. A continuación, mis compañeros les van a explicar cada uno de estos tipos. Pensamiento deductivo. Se infiere a la información a partir del análisis de ciertas variables concretas. Este proceso se realiza a partir de unas premisas generales para llegar después a una conclusión particular. En cierto modo, este es uno de los tipos de pensamiento que más usamos de día a día, ¿no? Sus características son estas de acá. Busca sostener una estructura lógica. Necesita una base de saberes almacenados. Extrae conclusiones a partir de premisas generales, predice consecuencias y sucesos o acciones. Permite inferir un dato según un conjunto de variables dadas, ¿no? Pensamiento inductivo es aquel que parte de una serie de observaciones particulares. Es opuesto al deductivo, ya que va de particular a lo general, mientras que el otro va de lo general a lo particular. Vamos con algunas características. Nos permite generar datos específicos. Es también muy útil para generar hipótesis, también para extraer conclusiones posibles, aunque estas pueda que no sean tan ciertas, ¿no? Pensamiento lógico. Los pensadores lógicos son grandes observadores, analizan cada hecho de manera meticulosa, comparan, deducen e infieren y más tarde obtienen conclusiones basadas en toda esa información disponible. Esto les permite justificar siempre cada paso gracias a cada dato que han recopilado. Sus características serían: ordenan las ideas y pensamientos, tienen propiedades racionales, hacen uso del análisis y la comprensión, usan la razón y no tanto la imaginación, son útiles para resolver problemas y genera ideas y argumentos sólidos. Un ejemplo que les puedo dar sería en que los pensadores lógicos, como lo dice su nombre mismo, ellos pueden resolver problemas matemáticos. Bueno, no tan solo problemas matemáticos, sino cualquier tipo de problemas que se les afronte o que se les presente, ¿verdad? Como dice también sus características, ellos usan más la razón y no tanto la imaginación. O sea, como que ellos están más concentrados en la razón, en cómo deben ser las cosas, y no tanto en cómo se deben imaginar o cómo podría ser, ¿verdad? También un ejemplo sería en el momento de que hagan un artículo o un informe en el cual están analizando en cómo deberían hacer o están buscando la manera de comprender cómo debería ser y buscar una conclusión al final, ¿verdad? Pensamiento creativo. El pensamiento creativo se utiliza para producir nuevas ideas o soluciones. Es flexible, original y se caracteriza por no tener límites. Bueno, una de sus características sería nos permite la fluidez y la flexibilidad de ideas. También genera conexiones inusuales, puede manifestarse en todas las áreas de nuestras vidas y
Conduce a la innovación y soluciones originales. Integra conocimiento, curiosidad, flexibilidad e innovación. Vamos a dar un ejemplo. Imagínate imagínate ser amante de las plantas y tener muchas plantas, pero tienes poco espacio en tu balcón. En lugar de simplemente aceptar la situación de ya no tener espacio, podrías diseñar un jardín vertical utilizando materiales reciclables como botellas de plástico, maderos, etc. Esto no solo resuelve el problema del espacio, sino que también da un toque único y sostenible a tu hogar. Es una forma de convertir limitaciones en oportunidades, usando la creatividad para mejorar tu entorno. El pensamiento suave. Uno de los tipos de pensamiento más interesantes es el sistemático o sistémico. Esto se refiere al contacto con lo que nos envuelve para entender cada componente sin transformarlo. Es disponer la lupa sobre las cosas e intentar comprenderla de qué están hechos. Bueno, acá tenemos características. Prefiere la tonalidad a los elementos, enfoca sus recursos en las interrelaciones de los componentes de algo. Entiende las cosas como sistemas ordenados, permite analizar cómo cada aspecto de algo se integra a una red de relaciones. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, para resolver un problema de tráfico en una ciudad, alguien podría sugerir opciones como días alternos para el uso de automóvil, según el número de placa, o también puede ser según a su color. O también podemos incentivar el uso de bicicletas y otras cosas más. Distorsiones del pensamiento. ¿Qué son las distorsiones del pensamiento? Las distorsiones del pensamiento, o también llamadas distorsiones cognitivas, son interpretaciones erróneas de la realidad que llevan al individuo a percibir el mundo de manera objetiva, además de disfuncional. Se presentan en forma de pensamientos automáticos y desencadenan emociones negativas que dan lugar a conductas no deseadas o desadaptativas. Tipos de distorsiones. Bueno, les vamos a mencionar 5 tipos de distorsiones, en las cuales serían sobregeneralización, filtraje y abstracción selectiva, personalización, falacia de control y falacia de la justicia. A continuación, cada uno de estos tipos van a ser explicados por mis compañeros. La sobregeneralización, es la tendencia a pensar que cuando pasa una misma situación, la consecuencia será la misma experiencia desagradable, sin una razón objetiva o relevante. Por ejemplo, mi pareja terminó conmigo y podrías tener un pensamiento de que nunca vas a tener una relación exitosa por el hecho que tu pareja haya terminado contigo. Ya. El filtraje o abstracción selectiva. El filtrado mental ocurre cuando ante una situación nos quedamos con una sola descripción de la situación. Es decir, no nos percatamos en otras condiciones presentes que pueden contradecir o cambiar la interpretación de la situación. Por ejemplo, en nuestra vida diaria, nosotros salimos fuera de nuestra casa y solo nos percatamos de la basura, podría ser, o las calles están con lodos y todo eso. Solo vemos cosas negativas,
pero no vemos las cosas positivas. Podríamos ver flores, niños jugando, buen clima y todo eso. También en el trabajo. Un empleado, por ejemplo, recibe un bono sobre su buen desempeño en el trabajo, pero también recibe una pequeña crítica sobre un aspecto menor, ya. El empleado solo se enfoca en la crítica, no en el lado positivo. Distorsión de la personalidad. Bueno, como bien dice su nombre, esta distorsión implica tomárselo todo personalmente, ¿no? Culparse a sí mismo sin ninguna razón lógica para creer que tienes la culpa, ¿no? Llevárselo todo a pecho, como quien diría. Esta distorsión cumple una amplia gama de situaciones, desde asumir que eres la razón por la que un amigo no disfrutó de la salida, hasta los ejemplos más severos de creer que eres la causa o la razón de cada enfado de quien te rodea. Bueno, aquí un ejemplo de un grupo de estudiantes, ¿no? Reciben un correo de su maestro con comentarios negativos, ¿ya? Y de un proyecto en equipo. Pero siempre hay uno que asume que la crítica es solamente para él. Y está en su cabeza como que esto es mi culpa y he fallado. No debía hacer esto. Y está con mentes, con ideas negativas y con culpabilidades que no son personales, ¿no? Y bueno, cuando en realidad la crítica es al equipo en general y no es una culpa individual. Bueno, esta distorsión lleva a asumir responsabilidades y culpas que no les corresponden. Ya sea esto afecta su autoestima y su percepción de su desempeño, ¿no? Comúnmente esto yo creo que esta distorsión de la personalización tiene que ver, influye mucho desde nuestra niñez, porque siempre hay padres o madres que siempre tienen discusiones en casa, por alguna razón llegan a separarse, pero siempre hay papá o mamá que se descarga con su hijo, ¿no? Y hay un momento en donde le dicen, por tu culpa me he separado con tu mamá, por tu culpa he peleado con tal persona, por tu culpa estamos así con tu papá, por tu culpa, si tú no hubieras existido, que yo esto y otra cosa. Bueno, y el niño crece con esa culpa, y cosa que al ser un adulto mayor, él siente que el enfado, emociones negativas de parte de su entorno es culpa suya. También voy a hablar sobre la falacia de control. La falacia de control se manifiesta como una de dos creencias, que no tienes control sobre tu vida y eres una víctima indefensa del destino. O tienes un control total de ti mismo y de tu entorno, ¿no? Ambas creencias son dañinas y ambas son igualmente inexactas. Falacia de la justicia. Este tipo de distorsión cognitiva consiste en la costumbre de justificar las propias carencias, valorar cómo es injusto todo aquello que no coincide con nuestros deseos o manera de pensar, o también en cómo los demás no hacen las cosas en función de tus valoraciones personales. Un ejemplo que les puedo dar de esta distorsión es lo más común que nos ha podido pasar alguna vez en nuestras vidas, ¿verdad? Que sería una mala nota en un examen, que tú estás justificando esa mala nota. Gracias por su atención. Llegamos hasta esta parte. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos hasta un próximo video que podamos compartir también con cada uno de ustedes. Hasta luego.